No. Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio bíblico, hermanos, para tener el tiempo de terminar la sección que comenzamos la semana pasada en este estudio, y vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Estamos en el capítulo 5 ya, casi al final de la carta, y estamos cubriendo los versículos 19 al 22 de Primera a Tesalonicenses 5. Hemos recorrido ya el capítulo 5, donde Pablo comienza a hablar acerca de la segunda venida de Cristo y el día del Señor, y en los versículos 1 y 2 aclara la diferencia entre la segunda venida de Cristo y el día del Señor. Y después en los versículos 4 al 11 recordamos que Pablo está haciendo un contraste entre aquellos que viven en la oscuridad y viven en la luz, y aquellos que son del día y aquellos que son de la noche. En los versículos 12 al 13 habla sobre las responsabilidades mutuas de los creyentes y los líderes, hablando acerca de la importancia que tiene que los creyentes se sometan y los líderes puedan dirigir a la grey tal como el Señor lo manda, ¿verdad? Así que estamos yendo por esos versículos que hemos visto, y en los versículos 14 al 23, pues Pablo habla sobre algunas prácticas espirituales, dado que la venida del Señor se acerca. Y da algunos principios espirituales, tanto para ayudar a aquellos que están inmaduros como a aquellos que necesitan seguir madurando en la fe, en los versículos 16 al 18. Vamos a leer primero a los tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a iniciar la lectura en el versículo 19 hasta el versículo 22. Dice así la palabra del Señor en primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 22. En el versículo 19 dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, más bien examinadlo todo, retened lo bueno y apartaos de toda apariencia de maldad, o de toda acto de maldad, en algunas traducciones hace. Y dijimos que parte de esta exhortación que Pablo hace para fortalecer el conocimiento espiritual es porque la importancia que tiene el conocimiento de la palabra de Dios es vital para que la iglesia se mantenga firme a la espera del Señor. Y dijimos que lo que Pablo hace es listar 4 actividades que incrementan el conocimiento espiritual de la voluntad de Dios expresadas en su palabra. Dijimos que 2 actividades eran negativas, que tienen un efecto positivo, y 2 son alternativas, que tienen un efecto adicional al conocimiento espiritual que nos hace más aptos para la espera de la venida del Señor. Entonces, comenzamos la semana pasada observando las actividades negativas que tienen un efecto positivo. La primera dice: no apaguéis el espíritu. Y si podríamos de alguna manera traducir la idea de lo que Pablo está diciendo, es que nosotros aprendamos a vivir una vida de dirección y sumisión bajo la obra del Espíritu Santo. Dijimos que la obra del Espíritu Santo es fundamental en la vida del cristiano y de toda la iglesia. De hecho, no se puede vivir una vida cristiana plena si el Espíritu Santo no produce el fruto en el cristiano. Esa es la manera que lo describió Pablo en su carta a los Gálatas, ¿verdad? Cuando dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, Pablo quiere que los creyentes en Tesalónica mantengan su conocimiento espiritual a través de ¿qué? De mantener una vida bajo la dirección y la sumisión de la obra del Espíritu Santo. No apaguéis el espíritu. Algunos han sugerido que Pablo lo que está diciendo realmente es que los tesalonicenses no deberían de estar limitándose a usar los dones que el Espíritu Santo da, tal como lo hemos visto en otras cartas, a los dones de profecía, de milagros, de visiones, y todas esas. Pero
la realidad es que en Tesalonicenses en ningún momento Pablo toca ninguno de esos dones. Dijimos que realmente cuando dice Pablo que no apaguemos el espíritu, lo que realmente está diciendo Pablo es que es vital que nosotros nos sometamos a la dirección y a la sumisión del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que hay un mandamiento enfático de caminar bajo la guía y la dirección del Espíritu, tal como lo dijo él en Gálatas 5:25. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en Gálatas 5:25? Observe lo que dijo Pablo. Dice Pablo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, la dependencia del Espíritu Santo es necesaria en todas las dimensiones de la vida espiritual. No podemos vivir la vida cristiana si el Espíritu Santo no nos ayuda a nosotros a poder acatar la voluntad de Dios. Jesús, cuando ascendió al cielo, ¿verdad? Capacitó a sus discípulos a través de la obra y el poder del Espíritu Santo. Solamente en ese momento iban a tener el poder, la valentía, el coraje para hacer la obra de Dios, cuando Él les dijo eso en Hechos 1:8, ¿verdad? Les dijo: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces el Espíritu Santo es sumamente importante. Entonces la primera exhortación que Pablo hace para nosotros mantener nuestro conocimiento espiritual, nuestra madurez espiritual, es no apagar el espíritu. Segundo, en el versículo siguiente, Pablo habla acerca de la importancia que tiene, hermanos, de no menospreciar las profecías. Versículo 20, Efesios 5:20, el apóstol Pablo dice: no menospreciéis las profecías. Y muchos, por supuesto, podrían alegar que se trata de que los tesalonicenses den rienda suelta a visiones proféticas, pero realmente no es lo que está diciendo Pablo. Cuando habla de no menospreciar las profecías, dijimos que otra vez podíamos interpretar las palabras de Pablo, dado el contexto de su carta, que realmente él lo que está diciendo que debemos de darle una atención diligente a lo revelado en las Escrituras, porque la palabra de Dios tiene supremacía, hermanos, en la vida de los creyentes. Es sumamente indispensable. El Señor Jesucristo en numerosas ocasiones lo que hizo Él es estar citando las Escrituras como su fuente de verdad, como su fuente de autoridad, como su fuente de dirección y de defensa hasta cierto punto, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo. Cuando lo tentó en 3 ocasiones, el Señor se defendió con la palabra de Dios. Y dijimos que es importante entender que no menospreciéis las profecías, especialmente hablando de la palabra profecías, que es la palabra propeteo, que quiere decir hablar o proclamar públicamente. En otras palabras, Pablo está diciendo que no debemos de minimizar la importancia de proclamar, de predicar la palabra de Dios. No está hablando de profecías que tienen que ver con nuevas revelaciones. Ya el Señor nos ha revelado absolutamente todo a través de su palabra. Y menospreciar, que viene del griego propetai, puede referirse a las palabras habladas o escritas. Entonces Pablo está diciendo que no minimicemos la importancia que tiene la palabra de Dios, que hagamos una atención diligente. La forma en que está escrito eso de profecías quiere decir que es una proclamación pública de la palabra de Dios. Por lo tanto, el don de profecías es la habilidad dada por el Espíritu de proclamar públicamente la palabra de Dios. No tiene que ver con nuevas revelaciones y nuevas enseñanzas, no, es de lo que ya está escrito. Pablo está exhortando a los tesalonicenses que sigan proclamando la palabra de Dios públicamente, y ese puede ser un mandato para cualquier persona, ¿ok?
no solamente para los líderes espirituales. Vemos que en veces los autores del Nuevo Testamento proclaman una nueva revelación directamente de Dios y otras tan solo reiteran la proclamación divina que ya está registrada. De modo que Pablo en este tiempo no se refiere a las profecías solo como un término que distinguía la palabra de Dios que estaba en proceso de ser completada. Recuerde, cuando Pablo está escribiendo, obviamente todo el Nuevo Testamento todavía no estaba completado. Entonces había porciones que Dios seguía revelando, pero ahora sabemos que las profecías habían cesado. Entonces, cuando habla de no menospreciar las profecías, es que Pablo quiere que demos una atención diligente a lo revelado en las Escrituras. Y dado que esa es la exhortación, vimos por qué es importante que uno no menosprecie las profecías, o sea, la predicación pública de la palabra de Dios. Y dijimos primero por el carácter esencial de las Escrituras. Las Escrituras son autoritativas, es completamente infalible, es infalible en todas sus partes. Hablamos de que es suficiente para todas las necesidades espirituales, es absolutamente eficaz, determina la condición espiritual del creyente y también por los beneficios generosos de las Escrituras. Es por eso que no debemos de menospreciar la proclamación pública de las Escrituras. Debemos de diligentemente aprender de ellas y escuchar de ellas. Y algunos beneficios que vimos fue que es la fuente de suprema verdad, como dice Juan 17:17, es la fuente de la verdad, de la verdadera felicidad, como dice Proverbios 8:34, Lucas 11:28. También dijimos que es la fuente de victoria sobre el pecado y las fuerzas del mal, tal como dice Salmo 119, Mateo 4:1-11 y Efesios 6:17. Y es la fuente última de crecimiento espiritual, tal como dice 2 Timoteo y 1 de Pedro 2:2. También dijimos que otro beneficio es la única fuente confiable de guía espiritual, tal como dice el Salmo 19:8 y 119:105. Y por último dijimos que es la fuente de la esperanza, tal como dice Romanos 15:4 y Salmo 119:110. Entonces, estas son las dos actividades negativas que tienen un efecto positivo. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Pero ahora Pablo nos da otra exhortación, y esta es la tercera exhortación que ayuda a los creyentes a crecer en el conocimiento espiritual de la voluntad de Dios, a la espera de la venida del Señor. Número 3, mire lo que dice el versículo 21, a los Tesalonicenses 5:21, que dice: más bien examinarlo todo y retened lo bueno. Examinarlo todo, retened lo bueno. Y eso podríamos traducirlo en palabras más prácticas, al ejercitar el discernimiento espiritual. Los cristianos hemos sido llamados, hermanos, a discernir aquello que no es bíblico, aquello que no es espiritual, aquello que es inmundo, aquello que es pecaminoso. Y en ese sentido, esta es una exhortación alternativa que hace Pablo, dado que nos dice que no menospreciemos las profecías, o sea, no menospreciemos la predicación pública de la palabra de Dios, porque nos va a ayudar a examinarlo todo y a retener lo bueno, o sea, a ejercitar el discernimiento espiritual. Y vemos que un mal que está quejando a la iglesia, hermanos, es la falta de discernimiento espiritual. O sea, una cantidad de cristianos no tienen un discernimiento bíblico de las doctrinas, de la teología y de los asuntos que tienen que tomar. Por eso es muy fácil que dicen: pues me gustó esa predicación o me gustó el pastor y todo eso, pero realmente no disciernen qué es lo que les están enseñando. No saben diferenciar, como le dijo el Señor a los israelitas, de lo inmundo y lo santo. Entonces, es muy importante que aprendamos a hacer eso. Jesús alentó a sus seguidores a ejercer ese tipo de actividad. En Mateo capítulo 10, versículo 16
Note el consejo que el Señor le da a los discípulos en cuanto a saber discernir. Y obviamente usa una metáfora aquí para poder hacerlo. Mateo 10:16. ¿Qué dice, hermano Jesús? Y lo puede leer, por favor. Mateo 16 dice así: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Muy bien. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En otras palabras, hay que tener cuidado en la medida como nosotros nos manejamos en nuestra vida espiritual. Por supuesto, en aquellos que debemos de ser prudentes, debemos ser como las serpientes. Esa es parte de su naturaleza. Las serpientes son prudentes, no se mueven por moverse nada más. Y sencillos como palomas, se está hablando acerca de no alterarse al descubrir algo, especialmente si es malo. La naturaleza tanto de la serpiente como de la paloma hablan acerca del cuidado, de la precaución que toman estos animales para poder sobrevivir. Si podríamos nosotros ver lo que significa el discernimiento, hay varios pasajes que nos ayudan a eso. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículo 11, podemos ver que el discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre la verdad divina y el error o las verdades a medias. Vamos a leer algunos de esos pasajes. Hechos 17:11. Si usted se recuerda, el apóstol Pablo, aquí en Hechos 17:11, dice que llega a Berea y los de Berea son capaces de distinguir o ponen en práctica el discernimiento al comprobar si Pablo realmente estaba predicando lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 11 dice: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. En otras palabras, Pablo llegó, pero ellos no se dejaron engañar, no solo porque era Pablo, sino querían comprobar si Pablo les estaba enseñando realmente la palabra de Dios. No debemos de ser ni ingenuos ni inocentes cuando se nos enseña la palabra de Dios. Debemos de ejercitar el discernimiento espiritual. Primera Timoteo 4, versículo 1 al 6 también es otro buen ejemplo de cómo debemos de ser capaces de discernir el error de la verdad. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 6. Este es el apóstol Pablo también hablando de la importancia de discernir entre aquello que distingue la verdad divina y el error o las verdades a medias. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe o apostatarán de la fe, como dice la Reina Valera 1960, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay nada que rechazar cuando se ha recibido con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Si expones estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido de la palabra de fe y de la buena doctrina, la cual has seguido de cerca. Entonces, lo que vemos, Pablo está haciendo una advertencia acerca de que en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, iban a venir falsas doctrinas, falsos maestros, verdades a medias, errores doctrinales, y teníamos que tener la capacidad de discernir cuando nos están enseñando algo que no está dentro de la palabra de Dios. Y por eso Pablo quiere que nosotros discernamos. Entonces el discernimiento espiritual es esencial para la vida cristiana. Primera de Corintios 12:10, el apóstol Pablo también habla sobre este asunto. Mire lo que dice en Primera de Corintios 12:10.
Primero de Corintios 12:10. El apóstol Pablo dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, hablando de aquellos de los dones, a otro, ¿qué dice? Discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Dicho sea de paso, en algunos el discernimiento es un don, en otros deben de pues obviamente ejercitarlo, deben de madurar ese discernimiento espiritual. Y en Efesios capítulo 4, versículo 14 al 5, recordemos ese pasaje que el apóstol Pablo está diciendo que Dios estableció a pastores, maestros, a profetas, o sea, aquellos que proclaman la palabra de Dios públicamente. Dice, ¿con qué propósito? Para que ya no seamos, dice, niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que utilizando las artimañas del error, pues desvían a los creyentes, ¿verdad? Entonces, Pablo quiere, hermanos, que aprendamos a tener discernimiento espiritual. Eso nos ayuda a tener un conocimiento mejor de la voluntad de Dios en nuestra vida. Nos previene para no caer en el error. Nos ayuda para que podamos discernir cuando alguien está enseñando la palabra de Dios y cuando no. Esa es la razón que Pablo exhortó a los tesalonicenses a examinarlo todo. Examinarlo es la traducción de dokimazo, que es una palabra común en el Nuevo Testamento para referirse a probar la autenticidad de algo. O sea, estaba platicando con un primo y me decía acerca de lo que estaba enseñando en la iglesia y le pude advertir acerca de la importancia que tiene de discernir el tipo de enseñanza que les están dando, si es bíblica o no es bíblica y de dónde proviene, cuál es el propósito, porque es importante saber cuándo es algo auténtico, ¿verdad? Constantemente es importante, porque si no nos puede sonar, si no hay discernimiento espiritual, constantemente vamos a ver que podemos dejar de diferenciar realmente lo que es la enseñanza bíblica. Y hay mucho de eso, hermanos, ahorita, hay mucho de eso. Ese era el tipo de discernimiento que Jesús tal vez demandó cuando se refería a la enseñanza de los falsos maestros. ¿Se acuerda qué dijo en Mateo capítulo 7, versículo 15? ¿Qué debíamos de saber discernir entre quién y quién? Entre aquellos que se visten de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Refiriéndose a quién? A los falsos profetas. Dice el Señor en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay veces me admira de cómo los creyentes pueden fácilmente caer en error porque obviamente no saben discernir. Entonces sabemos que esta exhortación de examinarlo todo implica distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, tal como dice Efesios 5:10 y Romanos 12:12. Es el mismo mandato que Dios dio a los israelitas en su vida espiritual. Dios no ha dejado de exhortar, hermanos, a tener un buen discernimiento. En Levíticos 10, versículo 8 al 11, si usted se recuerda, el Señor Jesucristo le dijo eso a los israelitas. Levíticos 10, versículo 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Para qué dice el versículo 10? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar, dice, a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés, para poder discernir, dice, entre lo santo y lo profano. ¿Cómo sabemos cuándo es algo profano y cuándo es algo santo? Algo dice aquí entre lo inmundo y lo limpio. Si no tenemos un discernimiento espiritual, que debe de estar fundamentado, por supuesto, en la palabra de Dios, por eso Pablo dice, no apaguéis
las profecías o no menosprecéis las profecías, porque la enseñanza es muy importante. La enseñanza sana es lo que va a ayudarnos a tener un buen discernimiento. Y dice ahí que examinarlo, ¿qué dice? Todo. Todo no permite excepciones, incluye todo asunto o idea que pueda confrontar a los creyentes, ¿verdad? Porque hay mucho en el mundo, hermanos, en el cual tenemos que tener un discernimiento claro acerca de cuando no estamos escuchando la palabra de Dios. Y de eso hay mucho, hermanos. Me doy cuenta que es muy fácil engañar a los cristianos. Los cristianos se dejan engañar muy fácil porque no tienen discernimiento. Alguien escucha una enseñanza y da por hecho que si alguien la enseña ya es verdad. No necesariamente. Los de Berea vimos que Pablo les estaba enseñando, pero ni aún así ellos dijeron, no, vamos a probar, vamos a ver si Pablo está predicando lo que dice la palabra de Dios. Entonces, una vez que los cristianos han aprendido a examinarlo todo, deben retener lo bueno, dice Pablo. Y aquí retener quiere decir aceptar de todo corazón. Y bueno, que viene del griego kalos, denota todo lo que es inherente, auténtico, verdadero, noble o correcto, tal como dice Romanos 7:16 y 1 Timoteo 1:8 y el versículo 18 también. Tenemos que retener lo bueno, dice Pablo. O sea, aquello que es auténtico, aquello que es verdadero, aquello que es noble, que es correcto. Debemos de aprender a tener ese discernimiento para que las enseñanzas buenas, aquellas que son las correctas, aquellas que son las auténticas enseñanzas de la palabra de Dios, se puedan quedar en nosotros. Pero para ello tenemos que tener discernimiento. Me sorprendió la cantidad de cristianos que no han aprendido a discernir las enseñanzas que se dieron en el Antiguo Testamento y cómo se deben de aplicar en el Nuevo Testamento. Y normalmente cometen varios errores, hay veces al no discernir cuando una enseñanza es incorrecta, cuando no es auténtica o verdadera. Entonces, cuando los creyentes encuentran lo bueno, dice ahí, deben de aceptarlo y hacerlo suyo, deben de retenerlo, tal como dice el apóstol Pablo allí, cuando habla a los romanos, en el capítulo 12, versículo 9, en el versículo 19 del capítulo 16 y en Filipenses 4:8. Mire lo que dice Filipenses 4:8, quizá es un buen ejemplo de lo que significa lo que Pablo está diciendo en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto pensar. En otras palabras, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Entonces, cuando encontramos lo bueno, debemos de aceptarlo y hacerlo nuestro. Esa es parte de nuestra responsabilidad al nosotros examinarlo todo y retener lo bueno. No solo que debemos de tener un buen discernimiento. Discernirlo es importante. Examinarlo es el siguiente paso. Pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que hacerlo todo. Y una vez que hemos examinado y discernido que la enseñanza es buena, es auténtica, es verdadera, bueno, hay que retenerlo, lo bueno. Hay que detener lo bueno de esa enseñanza y aceptarlo y hacerlo nuestro. Entonces Pablo está exhortando aquí, primero, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, retener lo bueno, examinarlo todo, y por último, en el versículo 22 da otra nueva exhortación. ¿Cuál es? Absteneos de toda especie de mal. Esta es una actividad adicional que enriquece el conocimiento que los tesalonicenses debían de tener en su vida espiritual. Absteneos de toda especie de mal. O sea, en otras palabras, procurar una vida justa. Procurar una vida justa. Vivir bajo la sujeción y la sumisión del Espíritu Santo, dirección del Espíritu Santo,
es tan importante como absteneos de toda especie de mal. Todas ellas son exhortaciones que ayudan a mantener un buen nivel espiritual de los creyentes. Aquellos que estamos esperando la venida del Señor, posiblemente sabemos que es ese tipo de vida que el Señor quiere, procurar una vida justa. En el sentido opuesto, Pablo advirtió a los tesalonicenses en el versículo 22 que se abstuvieran de toda especie de mal. Absteneos, que viene del griego apecho, es una palabra fuerte que quiere decir alejarse de. O sea, el énfasis está en que el creyente evite completamente cualquier enseñanza o comportamiento maligno. Eso es lo que Pablo quiere cuando le dice a los tesalonicenses: absteneos de toda especie de mal. El énfasis está en que el creyente evite completamente cualquier enseñanza o comportamiento maligno. Y debemos otra vez tener discernimiento para saber cuándo es algo maligno. Me preguntaba mi hijo Isaac hoy en la tarde cuando lo recogía de la escuela, si yo iría a un rato ahí a Knott's Berry Farm ahora de lo de Halloween. Y me dice: hey Dad, dice, ¿tú te gustaría ir a esos de las Scary Farm que hacen ahí en Knott's Berry Farm? Y yo le dije, no iría, hijo, solo porque prefiero abstenerme de no estar celebrando algo que se conoce como algo no tan bueno, porque eso es precisamente lo que le estaba diciendo, porque la Biblia dice que debemos de buscar aquello que es bueno y retenerlo. Entonces no quisiera verme participando de algo que normalmente se mira como mal, o sea, el hecho de horrorizar a la gente, de pensar en cosas malas, en cosas que ocurren. A veces prefiero no. Pero digo, a lo mejor en otra época y que no tuviera esta connotación de lo malo, a lo mejor no, porque a mí no me asustan ese tipo de disfraces o de cosas, le dije yo. Pero eso es lo que dice Pablo aquí, que nosotros debemos abstenernos de todo aquello que tiene un sentido malo, un sentido maligno, ¿verdad? Que aquí, como dije, la cuestión es que podamos evitar completamente cualquier enseñanza o comportamiento maligno. Maligno no tiene que ser pecaminoso para ser malo, ¿ok? No tiene que ser pecaminoso o no tiene que ser profano, simplemente que alude al maligno. La mentira, por ejemplo, es algo maligno porque viene del diablo, viene del maligno, y otras cosas. Pero también hay que saber cuándo nosotros estamos sobrepasando la línea de lo que no es maligno y lo queremos nosotros poner como maligno. Ahí viene la enseñanza de Pablo cuando dice que sepamos aprender a tener discernimiento, que aprendamos a discernir las cosas y no ponerle malo a lo bueno ni bueno a lo malo, que es algo que enseñó el Señor en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que los israelitas estaban diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque no había ese tipo de discernimiento. Cuando debían de decir que era malo, decían que era bueno y viceversa. Y como dije, mal se refiere a algo que es activamente maligno o dañino. El apóstol advirtió a los tesalonicenses a rehuir a toda especie de mal. Entonces, podemos decir que la exhortación de Pablo era un llamado general a los creyentes a discernir la verdad del error, el bien del mal, la justicia del pecado y una orden de rechazar cualquier enseñanza, influencia o comportamiento negativo o negativos que desagraden a Dios. Esa es la enseñanza práctica que Pablo nos da cuando dice que nos abstengamos de toda especie de mal, de evitar y aprender a discernir la verdad del error, el bien del mal y la justicia del pecado. Entonces, es importante porque todas estas exhortaciones Pablo está terminando así su carta. No es el final de la carta, por supuesto, tenemos que examinar lo que dice más adelante, pero quizá es donde más énfasis le pone a cómo los creyentes deben de estar viviendo a la espera del Señor. Y estas últimas exhortaciones nos ayudan a eso, ¿verdad? No apagar el espíritu,
debemos vivir bajo el control del Espíritu Santo, no menospreciar las profecías, o sea, no debemos de minimizar la importancia que tiene la predicación pública. Eso es lo que quiere decir profecías, ¿ok? No quiere decir nuevas revelaciones, nuevos sueños, nuevas verdades. No, quiere decir lo escrito ya por el Señor en nuestro caso, porque esa es la palabra que usa Pablo, ¿verdad? Propetai, que es hablar público, hablar algo en público, en este caso la palabra de Dios. No debemos abstenernos de toda especie de mal. Ok, yo tengo una pregunta. Muy bien. Por ejemplo, en el caso de que, como me preguntó Isaac, Ujú. si la gente, o sea, fuera uno a ese lugar, o sea, que, bueno, que la gente, si sabe uno discernir, no irías, pero si la gente va por curiosidad o por acompañar a alguien o por lo que sea, tu hijo, lo que sea, por ejemplo, a Knott's Scary Farm, a ver eso de Scary Farm, ¿es pecado? No necesariamente, pero puede llevar porque la connotación de la celebración o del ambiente puede representar cosas malas, no necesariamente pecaminosas. En ese sentido, por ejemplo, podemos aplicar entonces lo que Pablo dijo, ¿verdad? No todo me edifica, entonces no todo me es lícito. No todo me es lícito porque no todo me edifica. Entonces, no es que estoy pecando si voy, pero la pregunta ahí sería, ¿me edifica esto? No, como cualquier pero otra sí, cosa. pero igual, no Sí. edifica, pero si la gente por cualquier No, sí. Por Pero eso no es dije yo, pecado. no es pecado. O sea, no podemos considerarlo pecado a menos que en ese tipo de ambiente se den otras cosas que lleven al pecado. Que a veces sucede, ¿verdad? En ese tipo, no solamente en este tipo de celebraciones o de ambientes, sino en otros. En cualquier reunión que sea. Claro, por ejemplo, usted puede ver un party y empiezan a tomar y a beber. Entonces, ¿qué dice Pablo? Absteneos de toda especie de mal. O sea, no deberías de estar participando, no en el party, sino en la actividad que es algo malo, ¿verdad? Ir a un party no es malo. El problema es cuando el party se vuelve una actividad que ya induce a lo malo, induce a la carne. O que ya vayas con la intención de... O que ya tiene intención de apelar. Sí, exactamente. Entonces es importante. Y ahí se hace bien el discernimiento espiritual. Cuando, por ejemplo, alguien me invita a algún lugar, ¿verdad? Como en el caso de Isaac o otro lugar. Entonces, por eso Pablo dice, discernirlo todo. Examinarlo todo. Tener discernimiento. ¿Y cómo tengo discernimiento si no menosprecio la profecía? O sea, la palabra pública predicada de la palabra de Dios. Porque ahí voy a aprender el principio que dice Pablo. No todo me es lícito, ni tampoco todo me edifica. Y no todo me edifica, pero tampoco no todo me es lícito. Entonces, tenemos que aprender a tener discernimiento. Ese es exactamente lo que Pablo dice. Y una buena manera es absteniéndonos de toda especie de mal. De toda especie de mal. Como cosas como dice aquí, y algo que desagrada a Dios. O sea, Sí, exactamente. Algo que desagrada a Dios. Si tienes discernimiento, puede ser que, o sea, sabe uno que hay cosas, por ejemplo, este tipo de fiestas de Halloween que desagradan a Dios. Y nosotros debemos estar muy preparados porque nuestros jóvenes, nuestros hijos están viviendo en una cultura donde no hay ese tipo de discernimiento y por eso muy fácil o muy radicales se vuelven los padres, o sea, se van a un extremo. Hay padres que en el nombre del discernimiento y de el cuidado que quieren tener a sus hijos empiezan sin un discernimiento y empiezan prohibiciones que realmente no deben de prohibir y dan libertades que no deben de dar, ¿verdad? Porque no hay un discernimiento, no saben cuándo discernir que algo realmente es maligno, algo es, como dice allí, que no es auténtico, que no es verdadero, y empiezan a poner demasiadas restricciones a los hijos, ¿verdad? Al punto de hacerlos, obviamente, renuentes a lo que la palabra de Dios dice. Porque si no es la palabra de Dios lo que apoya un cierto tipo de conducta o un cierto tipo de actividad, entonces obviamente el Espíritu Santo no va a obrar y los jóvenes no van a cambiar o no van a abstenerse de eso porque realmente el Espíritu no está obrando en ellos, porque no le estamos enseñando que deben de hacer algo que dice la palabra de Dios, sino le estamos imponiendo nuestra voluntad a ellos. ¿De dónde? No sé. Viene la idea de que a lo mejor no nos gusta algo, ¿verdad?
pero el hecho que no nos guste algo no quiere decir que es malo. Pero también está el otro lado, ¿verdad? Que si no hay discernimiento espiritual, obviamente no nos podemos abstener de toda especie de mal. Entonces, Pablo quiere exhortar a los tesalonicenses a cumplir su responsabilidad, tanto de ayudar a los inmaduros, de ellos mismos practicar una serie de principios espirituales, tanto para crecer en su carácter como en su conocimiento espiritual. Entonces, los creyentes que se entregan al completo control del Espíritu Santo aprecian el carácter de las Escrituras, permiten que su poder santifique sus vidas y examinan todo de acuerdo a sus normas, van a poder abstenerse de toda especie de mal. Y esa es la culminación de Pablo aquí en esta sección, ¿verdad? Que él quiere que los tesalonicenses aprendan a vivir de esa manera. Si usted observa en el versículo 23, Pablo hace una oración final, que es lo que vamos a estudiar la semana pasada. Pero vamos a leerle solamente como introducción, porque es importante que lo veamos. En el versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es que os llama, quien también lo logrará. Hermanos, orad también por nosotros. Saludad a todos los hermanos con un beso santo. Solamente os insto por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esta es la última sección. Y realmente vamos a enfatizar la importancia que tiene a los versículos 23 hasta el 25, porque tienen una enseñanza muy importante. Y aquí Pablo habla de la completa santificación espiritual para nuestra vida. Entonces, Pablo quiere, hermanos, que la obra del Espíritu Santo siga en nuestras vidas. Recuérdese que el anhelo ferviente de Pablo era que sus hijos espirituales, o sea, los creyentes de Tesalónica, tuvieran la plena certeza que Dios los iba a capacitar, que Dios iba a hacer la obra, y por eso termina diciendo: y el mismo Dios de paz, porque Él a los filipenses les dice, ¿verdad?, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como lo dice en Filipenses 1:6. Entonces la obra de Dios es completa, tanto en la salvación como en la santificación. Y es por eso que Pablo termina su carta con esta enseñanza vital para los creyentes: la completa santificación espiritual para la vida. Versículos 23 al 25. Amén. Y ahí vamos a comenzar la semana que viene. Señor, te damos gracias, Padre, por recordarnos estas exhortaciones, Señor, que hiciste por medio de Pablo. Agradecemos, Señor, el hecho de que tú nos has dejado revelada tu palabra, Señor. Ahora la podemos discernir, la podemos, Padre, aprender. Podemos, Señor, mi Dios, por el poder de tu Santo Espíritu, abstenernos de toda especie de mal, a retener lo bueno, Señor. Y Padre, pues gracias, Señor, porque tú nutres nuestra vida, nos ayudas a vivir de una manera realmente que es tu voluntad, a la espera de nuestro Señor Jesucristo. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes siempre a recordar la importancia que tiene, Señor, nuestra vida espiritual ante la venida de nuestro Señor Jesús. Te alabamos y te damos gracias. Oramos por aquellos hermanos que no pudieron venir hoy al estudio, Señor, que Padre Santo seas tú con ellos. Padre, pongas ese deseo, Señor, de venir, Padre, cuando sea el tiempo. Y Padre, gracias, Señor, por la bendición de tener a nuestra hermana Micaela aquí, Señor. Gracias porque tú nos has traído con bien, Señor, y ahora podemos disfrutar de su presencia, Señor. Oramos, Padre, que tu bendición sea sobre nosotros el resto de la noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues amén. Amén. Muy bien.